Hola, buenas tardes. En este videoanálisis a continuación les vamos a explicar de manera detallada sobre un caso que sucedió en Perú desde los años 1989 a 2017 de una situación de despido injustificado, donde explicaremos en detalle qué derechos, principios y otra clase de análisis que nos ayudarán a llegar a la conclusión de por qué el caso fue injusto y que se vulneró en el mismo. Comenzamos. Nuestro primer punto será determinar cuáles derechos no fueron respetados en esta situación. El primer derecho que nos encontramos fue el de la estabilidad laboral, que se encuentra en el artículo 26 en relación con el 1.1, el 13, el 8 y el 16 de la Convención. En este la Corte concluyó que frente a ello el Estado peruano no tuteló el derecho a la estabilidad laboral en interpretación del artículo 26 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la misma, en perjuicio del señor Lagos del Campo. La Corte interpretó el artículo 26 con apoyo en la Carta de la OEA y otros instrumentos para confirmar que el despido injustificado sin protección judicial efectiva puso en peligro este derecho. El segundo que nos encontramos que no se vio en este caso fue el derecho a la libertad de expresión, que se encuentra en los artículos 13 y 8 con relación en el 1.1. Aquí la Corte también estuvo de acuerdo que el Estado avaló una restricción al derecho de la libertad de pensamiento y de expresión del señor Lagos del Campo, por lo que se determina que hubo violaciones a los artículos que se mencionó al inicio. La Corte consideró que las declaraciones del trabajador estaban dentro de un contexto de interés público y laboral, por lo tanto gozaban de protección reforzada y el despido fue una sanción innecesaria. Luego nos encontramos que fue vulnerado el derecho a la libertad de asociación. El Estado tenía responsabilidad por la violación que se cometió del artículo 16.1 y 26 en relación con los artículos 1.1, 13 y 8 de la Convención Americana en perjuicio del señor antes mencionado. La Corte pudo reconocer que el despido afectado pudo reconocer que el despido afectó no solo al señor Lagos del Campo de manera individual, sino también a los trabajadores representados, porque se les privó de su representación colectiva, lo cual fue una afectación indirecta. También lo que se puso en peligro fue el derecho a la protección judicial efectiva y al debido proceso, los cuales son ubicados en los artículos 8 y 25. La Corte consideró que el Estado violó estos artículos que se mencionaron de la Convención en relación con el artículo 1.1 de esta también, en perjuicio del señor Lagos del Campo, dado que nos hizo ver que el señor Lagos del Campo interpuso al menos 7 recursos legales que fueron rechazados sin alguna motivación suficiente ni exámenes apropiados, lo que violó su derecho a un recurso efectivo y a un proceso justo. Habiendo establecido esta primera parte del análisis, entonces ahora consideraremos mencionarles cuáles fueron los principios rectores de la doctrina jurídica mexicana que no fueron respetados bajo nuestra percepción. El primero fue el de la estabilidad laboral. El fundamento de este principio se encuentra en la Constitución en el artículo 123, apartado A, fracción 22, donde el mismo especifica que si un despido que si un despido no es justificado, el patrón tiene la obligación de indemnizar al empleado o cumplir el contrato, ya que como se puede hacer la conexión aquí, que si un despido es injustificado, equivale a haber ignorado este principio. Entonces la violación aquí fue que el señor Lagos del Campo fue despedido sin que la falta imputada fuera comprobada de manera correcta, lo cual se reconoció incluso en la primera instancia judicial. El Estado no garantizó su reinstalación ni reparación,
lo cual contraviene el principio de protección contra el despido arbitrario, que es esencial en el derecho mexicano. También uno que se vio muy mal aquí parado fue el principio de la diferenciación del trabajo, que se ve en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, y como se vio en la definición de este mismo al revisar los principios rectores en el curso. Este se encarga de proteger el derecho de los empleados a que se protejan a ellos mismos en forma de colectivo, donde incluye la libertad de asociación. Con el despido de nuestro cliente se vio de manera clara que el principio también fue violado, ya que el ejecutar el despido se vio desprotegido, como dijimos, de manera indirecta al colectivo de empleados, y esto hizo un atropello grave al derecho, que tristemente, como suele ocurrir muchas veces, solo quedó plantado en el papel y no fue ejecutado en lo que se llama la igualdad sustantiva. Entonces, aquí las asociaciones personales del empleado no se verificó que éstas no tuvieran un peso en su contratación o despido. El tercero que se vio que no fue respetado de manera correcta o tomado en cuenta fue el principio de la igualdad, que se fundamenta de la siguiente manera. El despido ocurrió por declaraciones que fueron emitidas en el marco de su rol representativo como presidente del comité electoral de la comunidad industrial. Estas declaraciones poseían un contenido crítico y político en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, cuestionando actos empresariales que presuntamente eran irregulares. La Corte Interamericana entonces señaló que el despido fue una sanción directa a su ejercicio de la libertad de expresión y de representación, que ambos estaban de manera intrínseca o estrechamente ligadas a su actividad político-laboral. En el contexto mexicano, si este caso hubiera sucedido aquí en México, despedir a un trabajador por manifestar una postura crítica respecto a asuntos laborales o sindicales en el ejercicio de su representación se pudo haber interpretado como una discriminación basada en doctrina política o en el ejercicio de derechos colectivos. Esto lo que hace es violar el principio de la igualdad, porque supone un trato diferenciado y perjudicial respecto a otros trabajadores por razones ideológicas, organizativas o de opinión, lo cual está de manera expresa prohibido en la Ley Federal del Trabajo, lo cual es protegido en el artículo 3. También lo que vimos que no fue respetado aquí es la irrenunciabilidad del derecho. Este principio lo que establece es que los derechos laborales mínimos y fundamentales no pueden ser válidamente renunciados por el trabajador, ya que éste protegen a la parte débil de la relación laboral. Esto se encuentra en artículos como el 5º fracción 13 de la Constitución, donde básicamente establece que la renuncia a ciertos derechos o prerrogativas que consigna la norma laboral no son admitidas como renunciables, así como el artículo 33, donde también básicamente indica que lo concerniente a las indemnizaciones y prestaciones debido a la labor ejecutada está fuera del alcance de la renunciabilidad que uno puede tener de manera ¿cómo se puede decir? Por voluntad propia. En este caso fue vulnerado la situación del caso presentado, sí, de manera indirecta. Aunque el trabajador no renunció de manera expresamente a sus derechos, el Estado permitió que se suprimieran en los hechos por omisión o por complicidad institucional. Aquí el razonamiento que nos los da son los siguientes hechos. El despido se dio sin pruebas suficientes y sin garantías procesales, pero fue avalado por el segundo Tribunal del Trabajo. El Estado no garantizó el acceso efectivo a recursos judiciales para revertir el despido. No se ofreció reinstalación, indemnización ni acceso a beneficios sociales o de pensión, lo que equivale a dejar al trabajador sin una protección real.
En este principio particular en el contexto mexicano, si un tribunal laboral valida un despido injustificado sin que se apliquen mecanismos de protección al trabajador, se estaría permitiendo que en la práctica se pierdan derechos laborales protegidos por la ley, como lo es la estabilidad laboral, la seguridad social o el derecho a la representación colectiva. Esto va totalmente en contra del principio de irrenunciabilidad, porque equivale a desproteger al trabajador de una manera que sus derechos ya no sean eficaces, incluso si él no presentó una renuncia formal. También vimos lo que fue el principio de la norma más favorable. Como habíamos visto en nuestro curso al inicio, esto se encuentra fundamentado en el artículo 18 de la Ley Federal, que dice esto: en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. Esto lo que implica es que se debe aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Entonces, al ver esto, sí hubo una vulneración directa de este principio, porque la forma en que actuaron los tribunales internos del Estado peruano fue totalmente contraria a una interpretación pro persona o pro operario, o sea, más favorable al trabajador. Esto es porque los hechos relevantes nos explican que Lagos del Campo fue despedido por emitir declaraciones como representante sindical en un contexto de interés público. Las declaraciones no poseían naturaleza de ser ofensivas ni personales, sino una crítica meramente institucional sobre las irregularidades de las elecciones internas. El tribunal que validó este despido ignoró todos los elementos protectores del contexto laboral y representativo y no aplicó una interpretación que ponderara sus derechos constitucionales ni su rol colectivo, pese a que estaban en juego libertades muy esenciales. Entonces, bajo este principio, en el contexto mexicano, en este tipo de situaciones un juzgado debería haber aplicado la interpretación más favorable, es decir, considerar que las declaraciones del trabajador estaban protegidas por su rol de representante. De acuerdo también con lo que es el principio de la norma más favorable, el juez no solo debe elegir entre dos normas, sino también entre dos interpretaciones de una misma norma, siempre eligiendo lo que más beneficie al trabajador. En este caso, la declaración del tribunal peruano hizo totalmente lo opuesto a lo que se presenta, al aplicar de forma rígida y desfavorable la figura del faltamiento grave de palabra. No hubo una valoración del contexto de los derechos que estaban implicados en este caso. Habiendo explicado entonces cuáles son los principios que bajo nuestra percepción no se cuidaron, ahora pasamos a lo siguiente. ¿Qué hubiese sucedido si el trabajador hubiera sido mexicano? En primer lugar, el despido se hubiera considerado injustificado. Esto es porque bajo nuestra Ley Federal del Trabajo, para que un despido sea válido, el patrón debe acreditar de manera plena y sin lugar a dudas que hubo una causa grave prevista en la ley, esto según el artículo 47. Las manifestaciones públicas del trabajador en cuestión no constituirían por sí mismas una falta grave, ya que estaban relacionadas con su rol de representante sindical. Además, como vimos, no poseían naturaleza de ofensiva ni calumniosa, sino que eran críticas razonables sobre un proceso electoral interno, lo cual forma parte del derecho a la libertad de expresión que protege el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución política. Entonces, el resultado que se esperaría aquí en México respecto a esto es que el despido hubiera sido detectado como injustificado y por lo consiguiente, si hubiera dado lugar a la reinstalación, o si el trabajador lo decidía, que se le indemnizará según la protección del artículo 48 y 50 de la Ley del Trabajo, más si hubo salarios vencidos o intereses que apliquen a su caso particular. El segundo punto para este análisis sería que el trabajador gozaría de protección acorde a la ley. En México, según el artículo 133, se encuentran con varias protecciones contra acciones arbitrarias relacionadas con una condición de pertenencia a un sindicato. Nos referimos, por ejemplo, a la fracción primera, donde se indica que el patrón no puede denegar a empleados por condiciones de sus opiniones o algún tipo de acto que se pudiera entrar en la categoría de discriminación.
También se toma en cuenta para esto lo que nos dijo la fracción cuarta, que no es permitido mediante medios coercitivos o parecidos a estos el someter a los empleados a dejar una afiliación sindical o a ser víctimas de que se les someta a no poder tener decisión de a quien quieren como un representante en su asociación, lo cual también es enfatizado en la fracción quinta, que es sobre el evitar que el patrón pueda tomar represalias contra los empleados que pertenezcan a un sindicato. Esto también es sustentado incluso mucho mejor en la aplicación del artículo primero del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y la Negociación Colectiva del año de 1949. Este convenio que citamos para el argumento más fuerte de este punto, básicamente lo que confirma es que los trabajadores deben contar con una protección contra actos de discriminación que estén encaminados al despido de un empleado por actividades sindicales. Entonces, el resultado que se hubiera esperado aquí es que el despido sería considerado como nulo debido a estas violaciones y el trabajador sería apto para que lo reinstalen de manera inmediata. Y lo siguiente sería que en nuestro contexto mexicano se vería la aplicación de los principios protectores del trabajador, que en el derecho mexicano contempla los principios como la norma más favorable, que la vimos en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, la irrenunciabilidad de derechos, que están en el artículo 5 y el 33 de esta misma ley, la igualdad y no discriminación por razones políticas, que está en el artículo 3, y el debido proceso y el acceso a la justicia, que lo protegen los artículos 14, 17 y 123 de la Constitución. Entonces, el resultado que se esperaría aquí en nuestro país sería que cualquier tribunal laboral debería aplicar estos principios para proteger al trabajador, garantizando que su libertad de expresión y de asociación no sean limitadas o castigadas mediante un despido. También, en quinto lugar, el trabajador tendría acceso a tribunales especializados. En México, el trabajador podría presentar su demanda ante el Tribunal Laboral local o federal, según el tipo de materia, lo cual esto es sostenido en la Constitución Política en el mismo artículo 123 que hemos citado antes, en la fracción 20. También contaría con derecho a asesoría gratuita de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, y también podría llegar a tener posibilidades de interponer amparo directo o indirecto, y si el caso fuera paradigmático, podría incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana. La procedencia para que él pudiera avanzar al amparo directo sería en lo que indica la ley de amparo en su artículo 170. En el amparo indirecto también lo protegería la misma ley, pero en el artículo 107. En el artículo 94 de la Constitución, este nos defendería del punto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sopesar en amparos y actos inconstitucionales donde se presente una urgencia debido a que estos tipos de asuntos atiendan al interés social u orden público, así como también el artículo 107 fracción 8 en la cuestión de que la Suprema Corte tiene la posibilidad de conocer de asuntos donde la constitucionalidad se pueda impugnar, pero si esto ocurriera y no se resolviera la inconstitucionalidad incluso en un recurso de revisión, es ahí donde podemos ampararnos para que la Suprema Corte entre en acción. Y lo siguiente que también podría hacerse, esto ya sería el último recurso, ya si nada ha funcionado, sería llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México ha sido parte de este convenio, de esta convención, y ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, de acuerdo a la excepción sobre la competencia, la cual abarca y explica las reglas y el procedimiento que pueden tomar a partir del artículo 44. El camino que se seguiría si se toma esta última decisión sería primero asegurarnos de haber agotado todos los recursos internos en México, como lo que vimos, un juicio laboral o un amparo, presentar
entonces lo que sería nuestro caso a la Comisión Interamericana, y si nos lo examinan y lo admiten como válido y México o el Estado aquí puedo llamarlo como equivalente no toman una solución, entonces podemos subirlo a lo que es la Corte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora pasamos a lo siguiente que tenemos que establecer. ¿Nuestro cliente tendría protección legal en México? Sí, sí la podría tener y con bastante soporte legal, lo cual resumiremos a continuación. En primer lugar, tendríamos o contaríamos con la protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya vimos, nos protege el artículo 123, fracción A, que establece que el derecho al trabajo, que establece que México o cualquier mexicano tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Esta parte de la Constitución también protege contra lo que es el despido injustificado en este mismo numeral, que es la fracción 22. También garantiza el derecho a asociarse de manera libremente para la defensa de los intereses propios, que esto es protegido en la fracción 16. También contamos con la protección del artículo 1 constitucional, que incorpora los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como parte del derecho interno. Y también establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, donde también se incluyen los laborales. También contaríamos con lo que es principalmente en este caso, por ser un caso laboral, con la Ley Federal del Trabajo. Tendríamos en primero lo que es el artículo 47, que regula las causas que se justifican para despedir a alguien, por lo que si no aparecen acreditados de este artículo ninguna de esas razones, es un despido injustificado. También el artículo 48, que nos protege al mencionar que otorga al trabajador que fue despedido de manera injustificada el derecho a la reinstalación o indemnización, así como sus salarios. También el artículo 133 de esta misma ley nos indicó que prohíbe a los patrones actos discriminatorios o represalias por afiliación sindical o el ejercimiento de derechos. Y el artículo 357 y 358 de esta misma ley, que reconocen la libertad de asociación y protegen el derecho de los trabajadores a organizarse. También, como vimos, tenemos la herramienta de la ley de amparo, que es que si se violan los derechos fundamentales de nosotros como trabajadores, podemos acudir al juicio de amparo conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución y la ley de amparo. Estos se aplican en casos de violaciones al debido proceso, discriminación o cuando la ley laboral no se aplicó de manera constitucional. También en cuarto lugar tendríamos lo que son los tratados internacionales, que cuentan o básicamente están al mismo nivel que la jerarquía constitucional. Esto dando a entender que en la pirámide de cuáles leyes van contando primero en México, los tratados básicamente están al mismo nivel de la Constitución, o sea, la Constitución siendo lo más alto, los tratados están básicamente igual. Entonces lo que se dice en los tratados debe obedecerse de igual manera como si fuera un ordenamiento de la Constitución. Aquí los ejemplos aplicables serían el convenio 87 y 98 de la OIT, que protegen la libertad sindical y el derecho a no sufrir represalias por participación sindical, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que cuentan con varios derechos que nos pueden ayudar, como el octavo, que es el de debido proceso, el 13 de la libertad de expresión, el 16 la libertad de asociación y el artículo 26, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora mencionaremos algo muy corto pero también muy importante, y que es parte de los puntos de nuestro videoanálisis. ¿Habría convenios internacionales ratificados por México con la OIT que protejan a los trabajadores que aplicarían a este caso? Sí. Como vimos, sería el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de la sindicación, que en México ratificó en 1950. Sería el convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que ratificamos en 1954. Y por último sería el convenio
111 sobre la discriminación, empleo y ocupación que ratificamos en 1961. Ahora, para terminar, nuestra opinión final sobre este análisis. ¿Fue adecuada la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, particularmente para nosotros, la sentencia fue correcta. A continuación vamos a explicar con fundamentos nuestra postura. En primer lugar, el artículo 13 de la Convención Interamericana nos habla sobre la libertad de expresión y en nuestra percepción que la sentencia se ocupó de cubrir este aspecto que la sentencia original pasó completamente por alto, ya que en este artículo perfectamente se manifiesta en su tercer párrafo que la restricción a la libertad de expresión no debe pasar por ninguna clase de medios y tampoco debe cubrir y tampoco a no cubrir las dos excepciones que se marcan, que serían los únicos límites para así limitarla, el Estado peruano entonces incurrió en una violación muy grave. La asociación sindical también jugó en parte uno de nuestros grandes más argumentos para apoyar esta resolución, ya que este es un derecho muy fundamental que también fue ignorado, que aparece tanto en nuestra Ley Federal del Trabajo, tanto como en principio general, ya que debemos contar con esta protección que nos proporcione diferentes garantías respecto a la cero discriminación en varios aspectos por parte del patrón hacia los miembros de un grupo sindical. La evidente falla y atropello de este hecho por parte de las autoridades entonces hace que el reconocimiento de esto se hiciese mucho más relevante, ya que el mismo documento final reconoce que ciertos tipos de declaraciones requieren mucha mayor protección, sobre todo por el mismo punto que establece de la relevancia para el interés común del público. Otro aspecto que se nos hizo muy valioso que se reconociese en la sentencia y que fue muy lamentable que fuese maltratado fue el derecho al debido proceso, debido a la incompetencia o posiblemente ignorancia de los tribunales anteriores en revisar correctamente las situaciones, y los 7 anteriores recursos de apelación causaron un severo retraso, según a nuestra opinión particular, de que se hiciera justicia, lo cual fue todavía más indignante posiblemente para nuestro cliente, por lo que se nos hace muy lamentable que la economía procesal fuese un aspecto que fuese tan descartado durante todo el tiempo en que se revisó la situación, por lo que esto lo hace una razón más de por qué la sentencia debió ser lo que se terminó manifestando al final. La sentencia en total, en todo el análisis que vimos para este video final, es mucho más larga, pero estos fueron los argumentos que nos parecieron más útiles presentar para sostener nuestro punto. La sentencia tenía total razón de ser, y en nuestra opinión particular nos parece que no solo la tardanza en una resolución apropiada no solo demuestra una vez más nuestro punto sobre el que existan convenios, leyes y mecanismos no basta que solamente existan en el papel, sin que haya una igualdad sustantiva. O sea, si esto no se manifiesta en la vida real para proveer un sentido de protección legal apropiado, tristemente se seguirán entonces manifestando más casos como estos, donde el principio properario no fue tomado en cuenta, o sea, fue totalmente violado. Entonces esto, si continúan en derecho, es totalmente imposible que lo podamos dejar que sea así, no puede continuar, ya que el compromiso de avanzar hacia un mejor derecho laboral no puede quedarse solamente en la teoría, también debe llevarse a la práctica. En este caso, este sería nuestro análisis completo sobre la situación del Estado peruano versus el señor Lagos del Campo. Esperamos que haya sido de su agrado y les hayamos podido explicar de manera concreta nuestro análisis completo. Muchas gracias.